Atrevidos intentos de escape desde Alemania del Este, 1961 a 1989. En 1949, Alemania se dividió en dos naciones independientes, Alemania Occidental, aliada con las democracias occidentales, y Alemania Oriental, aliada con la URSS. La nueva frontera en Berlín era relativamente fácil de cruzar, y para agosto de 1961, hasta 1.700 personas al día abandonaban el este comunista a través de Berlín y solicitaban asilo en el oeste. Debido a esto, ese mismo año se cerró abruptamente la frontera en Alemania Oriental para detener esta masiva salida de personas. Primero, el muro de Berlín era una barrera improvisada de alambre de púas y bloques de hormigón, pero luego fue reconstruido en un enorme muro de hormigón de 4 metros de altura, equipado con torres de vigilancia, puestos de armas y minas. El muro era un símbolo de la Guerra Fría que dividía Europa occidental y oriental, el territorio aliado y el territorio soviético, el capitalismo y el comunismo. Para la gente de Berlín, significaba que las familias y amigos eran separados, y se sufría angustia y desesperación en ambos lados. El muro de la capital era un obstáculo imponente para muchas personas que buscaban libertad del duro régimen comunista. Los guardias fronterizos estaban armados, y aunque no se les daban órdenes de disparar, aquellos que sí lo hacían contra posibles fugitivos recibían elogios y bonificaciones, mientras que la indoctrinación ideológica de los jóvenes soldados tendía a transformar el permiso para usar armas en una obligación de hacerlo. Entre 1961 y 1989, más de 100.000 ciudadanos de Alemania del Este intentaron escapar a través de la frontera. Más de 600 personas fueron baleadas y asesinadas por los guardias fronterizos en el muro de Berlín solo. 5.000 personas intentaron el cruce y 100 de ellas fueron baleadas, murieron accidentalmente o se suicidaron cuando fueron atrapadas por las autoridades. Sus intentos de escape iban desde bastante ingeniosos hasta completamente suicidas. Por vehículo blindado. En 1963, Wolfgang Engels, un mecánico de autos de 20 años y conductor del ejército de Alemania del Este, un día, mientras su equipo estaba almorzando, robó un vehículo blindado BTR-152 de su base militar y lo condujo por las calles de Berlín Oriental. En el camino, se detuvo y ofreció un viaje a un grupo de jóvenes hacia la libertad, pero se rieron de él y declinaron su invitación. La policía estaba acostumbrada a ver vehículos militares en la carretera, por lo que detuvieron el tráfico para permitirle cruzar los cruces sin detenerse. Cuando se acercó al muro de Berlín, aceleró y chocó contra él a gran velocidad, pero quedó atrapado a mitad de camino. Al salir del vehículo blindado, fue baleado por los guardias fronterizos de Alemania del Este y alcanzado 2 veces, pero fue rescatado por un guardia de Alemania Occidental desde el otro lado. Engels fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde eventualmente se recuperó de sus heridas. Se instaló en Alemania Occidental y se convirtió en maestro, pero su madre, una ferviente comunista, lo desheredó como traidor y nunca más volvió a hablarle. Por túnel, el muro se construyó tan rápido que muchos berlinenses se encontraron atrapados en la mitad oriental de la ciudad y separados de sus amigos y familiares. Un grupo de alrededor de 40 jóvenes estudiantes en el oeste decidió construir un túnel para ayudar a rescatar a algunos de los atrapados en el este. Encontraron un sótano a menos de 100 metros del lado este de la ciudad y en mayo de 1962 comenzaron a cavar el túnel. La tarea fue difícil, el suelo era arcilloso y difícil de cavar y no tenían recursos. Un túnel similar que habían construido otros estudiantes se había derrumbado casi matándolos. Por casualidad, un productor de NBC News estaba en Berlín buscando formas de contar la historia de los berlinenses atrapados por el muro en el este. Después de reunirse con un grupo de estudiantes, NBC acordó financiar el túnel de escape completo a cambio de los derechos para filmar la excavación. Los estudiantes gastaron el dinero en herramientas, comida y equipo, e incluso construyeron una zona de descanso subterránea que les permitió dormir y lavarse allí, así que pudieron cavar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 1 de cada 6 alemanes del este trabajaba para la policía secreta, por lo que la posibilidad de prisión o incluso la muerte si eran delatados era alta, y para despistar, el grupo cambió el punto de salida del túnel a un bloque de baños desusado. A finales de septiembre de 1962, el túnel estaba listo para sus primeros fugitivos.
Después de enviar mensajes codificados al este a través de radios de corto alcance, los primeros fugitivos fueron llevados a través del túnel. Más de 2 docenas de hombres, mujeres y niños fueron llevados a Alemania Occidental. Desafortunadamente, el túnel tuvo que ser abandonado después de 2 viajes debido a graves filtraciones, y solo fue descubierto por la policía secreta cuando se derrumbó 11 días después. Por cuerda floja, Horst Klein era un artista de trapecio que vivía en Alemania del Este. Había sido prohibido de realizar su arte por tener creencias anticomunistas. Klein dijo que no podía seguir viviendo sin el olor del circo. A principios de 1963, realizó uno de los escapes más audaces de todos. Klein escaló un viejo poste de electricidad mal utilizado y se desplazó de mano en mano a lo largo de uno de los cables sobre el muro, a casi 20 metros por encima de las cabezas de los guardias patrulleros debajo. Cuando sus brazos se cansaron, balanceó todo su cuerpo sobre el cable y se deslizó hacia el otro lado. El descenso de Klein no fue particularmente elegante, aunque se cayó del cable y se estrelló contra el suelo, rompiéndose ambos brazos, pero había aterrizado al otro lado del muro y ahora estaba libre para actuar nuevamente. Por tirolina, en 1983, 8 años después de que Ingo Beta escapara de Berlín Este, su hermano Holger decidió seguirlo al oeste. Ingo había cruzado la frontera en una noche de niebla, había navegado cuidadosamente a través de los campos minados y había remado a través del río Elba en un colchón de aire inflable. Holger tuvo una idea brillante: iba a escapar sobre el muro usando una tirolina. Durante 2 semanas, él y su amigo Michael Becker fingieron ser artistas de circo y practicaron su acto en un parque público. Estaban inspeccionando el área en busca del lugar perfecto para cruzar e hicieron bocetos del área también. Llevaron consigo un blanco de papel y un arco y flecha y practicaron el tiro al blanco todo el tiempo, disparando a distancias cada vez mayores. Cuando estuvieron seguros de que estaban listos, Holger y Michael se pusieron monos de electricistas como disfraz y fueron a una casa vacía junto a la frontera. Esperaron en el ático durante más de 13 horas y se mantuvieron en contacto constante por radio con Ingo, que estaba al otro lado de la frontera. A medida que se acercaba la hora acordada, Ingo condujo al lado alemán occidental del muro y esperó a su hermano. Holger disparó una flecha con una línea delgada y estrecha unida a ella que estaba conectada a un cable de 200 metros sobre el muro y hacia el techo de un edificio de apartamentos, pero sus primeros y segundos intentos no tuvieron éxito. Después del tercer disparo, la flecha voló sobre el techo y aterrizó en Berlín Occidental. Holger aseguró su extremo del cable dentro del ático e Ingo aseguró su extremo al parachoques de su auto usando poleas de madera caseras, y con un impulso, Holger y Michael despegaron. Desafortunadamente, habían sobreestimado el ángulo descendente del cable y la pareja gradualmente se detuvo hasta detenerse colgando allí sobre tierra de nadie. Holger levantó las piernas del cable y avanzó lentamente hacia el edificio de apartamentos del otro lado, sin ser visto por las patrullas fronterizas debajo. Minutos después, fue seguido de cerca por su amigo y aterrizaron a salvo, y se reunió con su hermano. Caída del muro de Berlín, hacia finales de la década de 1980, la URSS comenzó a abrirse a asociaciones con países occidentales y a adoptar una postura más liberal, con una disminución de la censura y una mayor libertad de información. En 1989, una serie de manifestaciones públicas en países del bloque del Este cercanos desencadenó una reacción en cadena en Alemania del Este. A las personas se les había mostrado cómo era la vida fuera del régimen comunista, y después de varias semanas de disturbios, el gobierno de Alemania del Este anunció que todos los ciudadanos podían visitar libremente Alemania Occidental si así lo deseaban. Miles de alemanes del Este cruzaron y escalaban el muro, uniéndose a los alemanes del Oeste al otro lado. En las próximas semanas, la gente comenzó a picar el muro, recogiendo piezas para llevar a casa como recuerdos, y el 3 de octubre de 1990, el muro de Berlín fue oficialmente. Su destrucción simbolizó el fin del bloque del Este y el dominio del comunismo. Poco después, la URSS colapsó.